4, versículo 46 a 54, y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Juan capítulo 4, vamos a ir desde el 43. Juan 4, 43 al 54. El día de hoy voy a continuar con esa serie de mensajes basados en el Evangelio según San Juan, sobre las señales que el Señor Jesús hizo, el significado que tienen para nuestras vidas el día de hoy. Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Díganme amén cuando la hayan encontrado, y ahí invito a que compartan su Biblia con su hermano o su amigo que esté ahí a su lado junto a usted, así todos juntos daremos lectura a la palabra de Dios. ¿Lo encontraron, hermanos? Ok, vamos a leer. Cuando yo lo leo en voz alta, usted me sigue. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esa para honra y gloria del Señor. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Vamos a orar. Incline su rostro en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Señor, en esta noche venimos rogando, Señor, de tu gloria, de tu presencia, Señor, de tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestras vidas el día de hoy, Padre. Hemos venido, Señor, porque creemos que tú quieres hablar a nosotros, Señor. Y te rogamos que en este momento, Señor, nos des una palabra que sea de edificación, de bendición, de fortaleza a nuestros corazones, Padre. Háblanos, Señor, en este día. Háblanos en este momento, Padre. Que tu palabra pueda fluir con libertad sobre nuestros corazones. Por eso me pongo en tu presencia, rogándote, Señor, que al momento de abrir mi boca tu palabra pueda ser predicada con libertad, con unción y poder del Espíritu Santo. Muévete nuestros corazones, Señor. Te suplico también, Señor, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído espiritual para poder recibir esta palabra como conviene. Te lo ruego, te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Y puedes sentarse diciendo: gloria a Dios. Como mencioné ahorita, hermanos, voy a predicar el segundo mensaje de esta serie sobre predicaciones basadas en el Evangelio según San Juan, y he titulado el mensaje del día de hoy: cree y espera. La vez anterior les prediqué, hermanos, del primer milagro que el Señor Jesús hizo en Caná de Galilea, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Les hablé, hermanos, cómo el Señor empezó a moverse y empezó a hacer esta primera señal en aquel lugar para mostrar quién era Él delante de las multitudes. La gente solamente había escuchado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mas sin embargo hasta el momento no habían mirado ni un solo milagro. Pero debido a la fe y la obediencia que habían mostrado los siervos del matrimonio que se estaba casando, el Señor hizo este milagro. Y este milagro, hermano, lo hizo el Señor sin que muchos se dieran cuenta, para enseñarnos, mi amado hermano, que muchas veces el Señor se mueve en nuestras vidas sin siquiera nosotros entender o darnos cuenta de cómo el Señor se está moviendo.
Con frecuencia tenemos necesidades, con frecuencia presentamos a Dios peticiones, con frecuencia enfrentamos adversidades y no nos damos cuenta que a veces la mano de Dios se está moviendo ahí en medio de nosotros. No nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, está junto en nuestra necesidad o en nuestra adversidad, y el Señor hace milagros en nuestras vidas, pero la gran mayoría de los milagros que el Señor hace, ni cuenta nos damos cuando Él nos está realizando. Es hasta tiempo después cuando realizamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y esto fue el primer milagro que el Señor hizo en ese pueblito de Caná de Galilea. Era un pueblo pequeño donde la gente apenas se conocía, donde la gente, hermano, se conocían todos alrededor y por eso estaban ahí. Y Jesús se va. Jesús se sale de ese lugar. Va y predica a Jerusalén a llevar la palabra. Pero ahí en ese pueblito de Caná se quedó mucha gente con muchas necesidades. Y se quedó con muchas necesidades porque muchos de ellos no sabían quién era Jesús. No sabían que lo que el Señor podía hacer en sus vidas, o no creyeron tal vez a la palabra del Señor y se quedaron con esa necesidad. Y el Señor sale de ese lugar. Como cuántas veces ocurre también en nuestras vidas, mi amado hermano, que nos predican, nos hablan, nos enseñan que el Señor tiene el poder de hacer muchos milagros en nuestras vidas, pero pocas veces creemos a la palabra de Dios, pocas veces creemos a lo que se nos predica. Pero cuando alguien viene con fe a la presencia de Dios, el Señor hace ese milagro en la vida de él o de ella, y cuando ya miramos el milagro nos animamos y queremos que el Señor nos responda, pero a veces el Señor ya se fue, porque el Señor suele manifestarse de tiempo en tiempo en nuestras vidas para hacernos sentir la necesidad de buscarlo a Él. Y esto es lo mismo que el Señor hizo en Caná. Hizo un solo milagro y tal vez nada más unos cuantos se dieron cuenta, pero lo testificaron alrededor, y toda la demás gente que tenía necesidad, cuando realizó que necesitaban también milagros de parte del Señor, se dieron cuenta que el Señor ya no estaba en medio de ellos. El Señor ya se había ido a Jerusalén y estaba predicando en otro lugar. Así que mucha de esa gente se quedó con necesidades en su vida, mucha de esa gente se quedaron con peticiones no contestadas, porque el Señor ya había salido de la ciudad. Pero dice la Escritura que tiempo después el Señor decide regresar otra vez al mismo pueblo donde había realizado su primer milagro. Decide regresar a la misma casa, al mismo lugar, a la misma región donde el Señor realizaba el primer milagro, porque sabía que ahí había alguien más que necesitaba de Dios y que su fe estaba empezando a desarrollarse y quería que el Señor le contestara. Y para mostrar su misericordia, hermano, no porque el Señor no nos conteste la primera vez, no porque el Señor nos responda la primera vez, no significa que el Señor se ha olvidado de nosotros. Algún tiempo va a regresar el Señor nuevamente a nuestra oración, a nuestra súplica, para contestar aquello por lo que estamos clamando y por lo que estamos pidiendo delante de Él. En algún momento, hermano, el Señor va a venir a tu casa para contestar tu petición. Él viene, y tal vez en este culto o en el culto pasado el Señor le contestó a otra persona o a otro hermano o a otra hermana, y tú te preguntas ¿cuándo va a venir el Señor? Ya se acabó el culto, tal vez hasta otro día o en otra ocasión. Yo no sé si el Señor le va a tomar tiempo para regresar, pero lo cierto es que el Señor regresa cuando alguien necesita de Dios, cuando alguien tiene necesidad de Dios, y cuando alguien tiene un milagro de Dios, el Señor regresa a ese lugar, porque nunca deja las cosas a medias. Él siempre va a contestar a nuestras oraciones, pero cuando hay alguien que está esperando que el Señor llegue, cuando hay alguien que está esperando que el Señor haga el milagro, cuando hay alguien que está esperando que el Señor le conteste, el Señor regresa, porque al Señor le gusta ir donde alguien lo está esperando. Y es lo que el Señor hace en esta ocasión, regresa al mismo lugar donde había hecho el primer milagro, porque Él sabía que allí había una persona que estaba ansiosa porque el Señor regresara para que hiciera este milagro. Por eso dice el texto que el Señor regresa nuevamente hasta ese lugar, hermano. Y cuando llega, el primero que sale corriendo a encontrarse con Él era el jefe, un oficial o alguien importante de ese pueblo. Sale inmediatamente corriendo, hermano, para encontrarse con el Señor, porque él había aprendido una lección. Si él espera hasta que el Señor llegue, tal vez alguien le gane el lugar, tal vez alguien se le adelante y entonces reciba el milagro. Pero como él estaba detrás
necesidad, si alguien viene con una petición, si alguien viene con una crisis, si alguien viene esperando un milagro de parte de Dios, no puede uno quedarse hasta que el Señor, hermano, vaya a hacer milagro. Cuando uno tenga necesidad y la gloria de Dios se esté moviendo en este lugar, uno debe ser el primero en correr, en acercarse, en buscarlo. No sea que el milagro se lo lleve a alguien más. Y el Señor en esta noche va a hacer un milagro en la vida de alguien. Yo no sé si va a ser en la tuya o en la de alguien más, pero eso depende de quién venga primero a buscarlo y correr a su presencia. Siempre hay gente que necesita de Dios, pero hay veces que la necesidad no es tan grande para hacerme levantar de donde estoy. Todos necesitamos de Dios, todos, pero no siempre nuestra necesidad es tan grande para hacernos levantar y buscar el rostro de Dios. A veces esperamos que el Señor venga y Él ya vino. Él está aquí, pero cuando Él está aquí, Él espera que aquel que necesita de Dios no espere a ser el último, no espera que se haga un llamado, no espera que se diga quién quiere. Uno va a correr a buscar la presencia y la respuesta de parte de Dios. Uno tiene que venir determinado. Oh, yo quiero irme con el milagro. Ya tengo semanas, meses, años esperando en la banca o tal vez en mi casa. Hoy tú puedes recibirlo si tú eres el primero en venir a correr a buscarlo. Cuando el Señor llega a ese lugar, hermano, el Señor todavía le abre la boca, el Señor todavía no predicaba, pero llegó corriendo ese hombre porque le habían dicho que en el culto anterior el Señor había hecho un milagro, el Señor había convertido el agua en vino, y él dijo: si Él tiene el poder para cambiar el agua en vino, tiene poder para levantar a mi hija, para ayudarme, para sanarme, para perdonarme y para cambiarme. Así debe de haber esa fe en nosotros, acercarnos a Él buscándolo. Este hombre sale corriendo, Jesús apenas está llegando, pero se corre la voz: ha llegado el Señor, el que acaba de hacer un milagro días atrás, ha vuelto otra vez. Y este hombre sale corriendo a la presencia de Jesús y se hinca frente a Él y le dice: Señor, ten misericordia, tengo una hija que se me está muriendo. Tengo una hija que se me está muriendo. Ayúdame. ¿Qué movió a este hombre a buscar a Jesús? Si él no estaba en la fiesta anterior, ¿qué lo movió a buscarlo? El haber escuchado lo que la gente decía que Jesús había hecho días atrás. Él creyó en la palabra de las otras personas y él creyó que Dios podía hacer algo en su vida. Él creyó que el Señor podía cambiar su situación. Por eso se acerca y pide misericordia. Ten misericordia, Señor, haz un milagro en mi vida. Mi hija se está muriendo. Que no es capaz de ser un padre o una madre por sus hijos cuando tiene una necesidad. Es capaz de mover cielo, mar y tierra para que el Señor haga algo. Así también, si usted tiene una necesidad, si de veras tiene una necesidad y quiere que el Señor le conteste, no correría usted a la presencia de Dios a buscarlo y decirle: Señor, ten misericordia. Yo no quiero que ese milagro solo sea para alguien más. Yo también lo necesito en esta noche, pero tengo que venir a pedirlo, porque la Biblia dice que el que pide, recibe; el que toca, se le abre; y el que busca, encuentra. Uno tiene que buscar. Y este hombre llega y se dobla delante de Jesús y le suplica: ayúdame, mi hija se está muriendo. Era tanto el dolor que este hombre tenía, era tanta la necesidad, que a él no le dio vergüenza. Él era un oficial, hermano. Es decir, es como si fuera el alcalde, el presidente del pueblo de aquel tiempo. La cultura de aquel tiempo no miraba bien que una gente de dignidad se doblara ante otra persona. No era bien visto por la cultura. La cultura de aquel tiempo no permitía que un jerarca, un militar grande o un presidente o un gobernador de aquellos tiempos se doblara y pidiera públicamente delante de los demás, porque se miraba como humillante para la persona. Pero este hombre hizo a un lado toda su dignidad, hizo a un lado todo el ego, hizo a un lado todos sus oficios, y él simplemente dijo: mis oficios no son nada delante de aquel que viene. Mi necesidad es más grande todavía. Yo no valgo aquí por lo que tengo, por lo
necesito ese milagro. De la misma manera, cuando vengamos a buscar al Señor, hermano, hagamos un lado nuestra educación, hagamos un lado nuestros títulos, hagamos un lado nuestros oficios, hagamos un lado lo que somos o lo que el mundo dice que somos. Ante Él todos somos iguales, y el que está aquí es más grande que nosotros. Por eso no nos debe dar vergüenza caer de rodillas delante de Él. No nos debe dar vergüenza clamar y buscar su rostro, porque el que está aquí es el que te perdonó, el que te cambió, el que te creó, el que te salvó y el que puede sacarte de tu necesidad. Pero tienes que creer. ¿Sabes una cosa? Si tienes la oportunidad en tu casa, lee ese capítulo completo en tu casa. Te vas a dar cuenta que era mucha la gente que tenía necesidades. Mucha. Sin embargo, solo uno fue buscando a Jesús. Se lo repito. Era mucha la gente que tenía necesidad. Sin embargo, solo uno fue a buscar el milagro a Jesús. Porque este hombre realizó, hermano, que si él quería algo, no va a esperar a que el Señor venga hasta donde está. Él va a ir a buscar al Señor esté. ¿Sabe por qué muchas veces nuestras necesidades no son contestadas? Porque aunque tenemos necesidad y tenemos fe, esa necesidad y esa fe no es tan grande como para levantarnos y movernos a buscar el rostro de Dios y creer que Dios puede hacer ese milagro. Estamos esperando a ver si algún día el Señor contesta, a ver si algún día el Señor hace algo, algún día el Señor me va a contestar, y tal vez algún día el Señor te conteste, pero tú vas a mirar que otros antes que tú van a empezar a recibir milagros. Pero ¿sabes por qué lo reciben? Porque a ellos no les da pena, no les da vergüenza buscar la presencia de Dios, no les da vergüenza lo que otros piensen, digan o crean, y Él necesita de Dios y no se va a ir hasta que conteste la petición de lo alto. Este hombre se acerca a Jesús, pero mire algo curioso del Señor. Cuando el hombre se acerca y le dice: Señor, sana a mi hija que está muriendo, ¿qué esperaría usted la respuesta de Dios? ¿Qué respuesta le gustaría que el Señor le diera a usted? Si usted viniera a clamar a Dios y le pidiera a Dios por una necesidad, me imagino que usted querría que el Señor le dijera: claro que sí, vamos, le voy a sanar, vamos a hacer esto. Todos quisiéramos que el Señor nos dijera que sí, pero note usted la respuesta que el Señor le da al hombre: si no tienes milagros, no creerás. Parece que el Señor lo regaña. ¿Y quién quiere venir a la presencia de Dios buscando un regaño? Nadie, ¿verdad que no? Sin embargo, la primera respuesta de Jesús fue un regaño para el hombre. El hombre está en dolor, está en necesidad, está en una crisis, su hija se le está muriendo. Póngase usted en el lugar de este hombre. Él está ansioso por un milagro, una respuesta de parte de Dios. Era para que el Señor le dijera: vamos inmediatamente, yo te sigo, o voy a ayudarte, voy a contestarte una palabra de ánimo, porque el hombre está en dolor. Pero la primera respuesta que sale de la boca del Señor es, prácticamente se la voy a decir, incrédulo. Si tú no miras un milagro, no vas a creer. Es lo que el Señor le está diciendo al hombre.
todopoderoso. Amén. Amén o no amén. Todos creemos eso, pero cuando se trata de mirar el milagro en nuestras vidas, ese Dios todopoderoso, tenemos duda que tenga el poder como para sanar nuestra enfermedad. Tenemos dudas que Dios vaya a contestar a nuestra petición. Tenemos dudas que Él vaya a ayudarnos en nuestra oración. ¿Por qué dudamos? Porque somos seres humanos y tal vez nuestra fe no se ha desarrollado del todo. Y por eso a veces el Señor nos da palabras que a veces quisiéramos que fuera de ánimo, pero a veces el Señor nos habla fuerte diciendo: es que no tienes que esperar a mirar el milagro para que puedas creer en el Señor. Decide creer primero y entonces vas a mirar el milagro. Es lo que el Señor le está diciendo a este hombre. No tienes que tener toda la fe del mundo, pero si de veras crees que el Señor va a hacer algo, el Señor va a hacer el milagro. De repente viene la ayuda, porque déjenme aclararle una cosa, y tal vez aquí les voy a romper muchos de sus fundamentos. A veces pensamos que fe significa no dudar, y no es así. Fe es creer, pero fe no significa que nunca voy a dudar. Fe significa decidir creer a pesar de la duda que pueda tener. Esa es la fe. Yo decido creerle al Señor, aunque a veces me quedan dudas, aunque a veces me queda incertidumbre de que Dios vaya a hacer algo. No importa, tengo dudas, pero decido creer a su palabra. Tal vez de repente entra en mi corazón la duda de que Dios me va a contestar. No, yo no sé, pero yo decido creer, aunque de repente que veo que no tiene respuesta, pero decido creer, porque en algún momento el Señor me va a contestar. Yo voy, aunque me entre la duda, voy a seguir esperando la respuesta de parte de Dios. Y el Señor le dice al hombre: si no crees, si no viene el milagro, no vas a creer. Era para que el hombre se desanimara, pero sin embargo el hombre se mantiene ahí. El hombre no se desanima, el hombre no se deprime, el hombre no dice: qué feo eres, Señor, yo pensé que me ibas a contestar, ya me voy, yo quería que me hablaras bonito, yo quería que me contestaras rápido. No, aunque el Señor le habla fuerte, él decide creer. Es cierto, Señor, tengo duda, es cierto, tienes razón, de repente me abriga la incertidumbre, es cierto, pero aquí estoy, porque alguien me dijo que tú puedes hacer algo por mí, alguien me dijo que tú puedes cambiarme y hacer un milagro. Voy a quedarme, porque si tú se lo hiciste a él, también me lo puedes hacer a mí. Y cuando el Señor miró la fe de este hombre, le dijo: ve, tu hija vive. El hombre solo tenía una opción ahí: creer o no creer. Si no creo, mi hija no sana. Pero si creo, voy a mirar el milagro en mi vida. Ve. En otras palabras, el Señor le está diciendo: vete a tu casa, ve a ver a tu hija está viva, tu hija ha sido sana. Y el hombre, hermano, se para en ese momento: ¿qué hago? ¿Me quedo aquí esperando a que él venga hasta mi casa? ¿O decido creer a la palabra y vuelvo a mi casa mirando a ver si viene la respuesta de parte de Dios? Y él dijo: si el Señor dijo que lo ha hecho, yo voy a creerlo y no voy a ir a mi casa, voy a ir hasta donde estoy. Yo no sé. Ahora póngase usted a pensar, hermano, la casa no estaba a la vuelta de la esquina, la casa de este hombre estaba a millas de distancia. Así que el hombre, mientras iba retirándose de Jesús, iba con la incertidumbre: ¿me irá a contestar el Señor sí o no? ¿Habrá hecho el milagro? Yo no sé, pero me estoy alejando de él. De aquí a que vaya y regrese, el Señor se va a ir. Pero decido creer. Él dijo que ya lo hizo, pero no lo estoy mirando. El Señor ya dijo que me contestó, pero no estoy mirando nada todavía. Mi hija está en la casa y no hay nadie que me diga si es cierto o no lo que el Señor dice. Necesito esperarme hasta llegar a mi casa para saber si es verdad lo que Él me está diciendo. Pero mientras Él iba caminando, hermano, empezó a desarrollarse esa fe, empezó a crecer esa fe. Y mientras caminaba, iba acercándose a la casa, salen algunos de sus siervos y le dicen: no, y es que es jefe, tu hija vive. Y él se sorprende: ¿qué diga
fue el momento en que el Señor le dio la palabra de que su hija iba a estar viva. Esto nos enseña algo tremendo, hermano. No siempre los milagros los vamos a mirar al instante. No siempre los milagros los vamos a ver realizados al instante. Va a haber ocasiones que el Señor te va a decir: el milagro ya está hecho, el Señor ya ha contestado tu oración, el Señor ya ha traído la respuesta, pero tú no estás mirando nada en el momento. En el momento no estás mirando nada de que sea cierto o no cierto, pero tienes que decidir creerle al Señor. Tienes que decidir creer. El milagro no lo miras, pero en la medida que vas caminando, en la medida que vas a tu casa, en la medida que llegas a tu destino, el milagro ya va a estar ahí en la casa, porque creíste la palabra de Dios. Tienes que creer, pero también tienes que esperar. El hombre creyó al Señor, pero el milagro no lo miró al instante, lo miró horas después. Pero porque creyó, lo miró. Mi hermano, el Señor, antes de hacer un milagro en su vida, necesita que usted crea primero. Que usted crea primero. Y cuando usted cree, no le estoy diciendo que al instante va a mirar la respuesta, porque hay respuestas de Dios que no llegan al instante. Se lo repito, hay respuestas de Dios que no llegan al instante. Puede tardar todavía días, semanas o meses para cumplirse lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero mientras se cumple, usted necesita esperar creyendo que el Señor va a cumplir lo que le dijo. Si el Señor le dijo que le va a contestar, Él lo va a contestar. Si el Señor le dijo que lo va a bendecir, Él lo va a bendecir. Si el Señor le dijo que le va a sanar, Él le va a sanar. Solo necesita creer y esperar y caminar con esa fe, hermano. Yo no sé de qué día, pero sigo caminando porque quiero creer en la palabra de Jesús. De repente me abrirá la incertidumbre, de repente me entra la duda, pero voy a seguir esperando porque yo sé que el Señor tiene poder para contestarme. Y la gente te va a decir: a lo mejor Dios no te va a contestar, a lo mejor el Señor no va a traer la respuesta, pero si tú crees en la palabra de Dios, así se tarde días, semanas o meses o años, algún día va a venir la respuesta. Y cuando tú preguntes cuándo empezó este cambio, alguien te va a decir: aunque a mí me lo están tirando, empezó desde tiempo atrás. Y te van a dar cuenta que fue cuando oraste, clamaste, ayunaste y pediste delante de Dios. Créalo, hermano. Hoy aquí es como Caná de Galilea. Hay mucha gente con necesidad. Usted tiene necesidad. Yo tengo necesidad. Todos. Pero yo le pregunto esta noche: ¿su necesidad es lo suficientemente grande? ¿Y su fe en Dios es lo suficientemente grande como para moverle de donde está y venir a buscarle en el cielo? Porque esto es lo que hizo este hombre. Usted lee en su casa. En Caná de Galilea había mucha gente necesitada, mucha. Pero ¿por qué el Señor nomás lo hizo con uno? ¿Por qué no le contestó a los demás? Porque los demás se quedaron esperando a que el Señor llegara hasta su casa, cosa que el Señor nunca hizo. El Señor, cuando llegó, Él le contestó a aquel que vino a encontrarse con Él. Yo lo invito en esta noche, hermano, a que usted venga a encontrarse con el Señor y le presente esa petición, esa necesidad delante de Él. No dude, o si duda, aún con la duda, venga a buscar el rostro de Dios. Aún con la incertidumbre, venga a buscar el rostro de Dios, pero no tenga miedo. El Señor va a traer la respuesta.
Y tal vez usted se va a levantar del altar y va a decir, me siento igual, todavía traigo el dolor, todavía no veo que cambie nada en la casa, todavía no veo que cambie nada en el trabajo, todavía no cambian las cosas en mi vecindario, dependiendo de la necesidad. Tal vez no va a cambiar inmediatamente, pero el Señor va a empezar a hacer un cambio gradual, que cuando menos lo imagines, Dios va a revertir todo en tu vida. Pero necesitas creerlo y esperarlo. Esto es lo que hizo este hombre. Él era un oficial, hermano. Él iba bien vestido. Él tenía una alta posición. Él tenía un prestigio que mantener. En aquellos años no era propio que una persona de dignidad fuera y pidiera oración a una persona que no tuviera una posición más alta que él, como era el caso de Jesús. Sin embargo, a él no le importó lo que la gente pensara o dijera o creyera. Él fue a buscar a Jesús. Yo lo invito a usted que en esta noche no le dé vergüenza. No le dé vergüenza orar. No le dé vergüenza llorar. No le dé vergüenza levantar sus manos y clamar a Dios. No le dé vergüenza, hermano, doblar sus rodillas delante de Él. Porque aquí nuestras posiciones no son nada delante del Señor. Él es mayor que todos nosotros juntos. Pero el milagro se lo va a llevar solo a que lo venga a buscar. Póngase de pie en el nombre de Jesús.